noches a todos y todas. Qué lindo, un placer realmente encontrarnos hoy en este conversatorio, tratando de seguir abriendo caminos porque nos hemos enterado que a partir de esta iniciativa se han sumado otras instituciones y otros organismos a abordar la temática. Así que realmente para nosotros es un placer y un honor estar abriendo este camino en este nueva forma de ver y analizar los conflictos. Bueno, mi nombre es Rosario Sánchez, bien como lo dice acá, yo estoy especializada en métodos adecuados de prevención, gestión y resolución de conflictos. Y en este momento me he especializado en mediación en salud, habiendo aprobado todas las instancias que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación requería. Y realmente para quienes nos dedicamos a estas temáticas y hacemos foco y estamos preocupadas y ocupadas por el ser humano, nos pareció interesante poder hacer este conversatorio y compartir este momento con ustedes y ir planteándoles algunas ideas. En realidad somos 5 mujeres, 5 abogadas, que nos ocupamos desde distintos lugares de abordar la situación de cómo se resuelven o cómo se abordan los conflictos en las personas en situación de vulnerabilidad, con las personas en situación de vulnerabilidad, cada una desde distintos lugares que después Ayelen las va a ir presentando y contándoles. Y nos parece y estamos convencidas que la mirada integral y el abordaje integral es lo que va a hacer que esto sea realmente un cambio de paradigma y que podamos salir de lo adversarial e ir hacia el camino del diálogo. Eso, para quienes me conocen, saben que es algo que yo vengo trabajando desde hace muchísimos años, pero bueno, en este caso puntual, pensaba desde dónde empezar a tratar de compartir con ustedes esto de la necesidad de este planteo en materia de salud. Y la verdad lo pensé desde mi ejercicio profesional de abogada, tratando de que se le brinden prestaciones a quienes están transitando algún problema de salud o de repente quieren seguir con su obra social originaria cuando están en una relación de empleo y no sucede. O también podría hablarles desde mi lugar de conciliadora de derecho del consumidor, los problemas que existen cuando hay un contrato con una prepaga. O también podría hablarles como mediadora, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial. Pero ¿saben qué? Hoy a la mañana, cuando me estaba preguntando qué hacer, por dónde comenzar, decidí comenzar por algo que me está afectando y claramente me sucedió algo hoy a la mañana y es como usuaria del sistema, porque todos y cada uno de nosotros somos usuarios del sistema. Entonces, podría darles un montón de estadísticas de por qué los sistemas sanitarios no resuelven el problema y por qué cuando se judicializa tampoco se resuelve el problema. Pero creo que el hecho de algún modo ser quien también sufre estas cuestiones en una situación de vulnerabilidad es lo que quiero empezar a compartir. Esto no quiere decir que después, a medida que avancemos, no compartamos otras cosas. Pero les quiero contar 2 cosas. Una, yo tuve a mi madre, quien falleció el año pasado, internada en una residencia que la obra social IOMA no le brindaba el lugar para poder residir y tuvimos que contratarlo. Entonces, iniciamos una acción judicial de reintegro y una medida cautelar, obviamente, porque claramente éramos 3 hermanas tratando de cubrir el costo de una residencia privada que la obra social no le proveía. Y lo cierto es que la jueza de primera instancia no hizo lugar a la medida cautelar, planteando que en realidad la persona estaba siendo asistida. ¿Asistida por quiénes? Por su familia. O sea, los familiares cubríamos lo que debía cubrir la obra social. Apelamos, fuimos a la Cámara y por supuesto la Cámara me dio la razón. Pero antes de poder ejecutar esa acción judicial, mi mamá falleció.
Entonces, después debía iniciar la sucesión. ¿Qué inicié? En el medio falleció mi papá. Otra sucesión, que les digo sinceramente, no inicié. Y soy abogada, que me dedico a la materia. Imagínense las barreras que tienen las personas que no son abogadas, que no tienen un familiar a donde concurrir o a alguien conocido. Digo, a la situación de vulnerabilidad que viven habitualmente por el padecimiento que tienen, se le suma el trato absolutamente indigno de los sistemas, en el que no me voy a meter porque para eso nos van a hablar Silvana y Estefanía. Y lo último que les quería compartir, digamos, en cuanto a por qué consideramos que tiene que haber realmente un cambio de paradigma, tiene que ver con otro familiar que en este momento está transitando una enfermedad oncológica. Hemos 25 años aportando a la misma obra social sin utilizarla, pero cuando la necesitó utilizar, no le deniegan las prestaciones, solo se las dilatan en el tiempo y su enfermedad se agrava. Iniciamos un amparo, nos hicieron lugar a la medida cautelar provisoria por 3 meses, pero la obra social ni siquiera cumple la medida cautelar. Y así, estos 2 casos se los doy porque me tocan de cerca. Y lo que me sucedió hoy a la mañana es que mañana se tiene que internar. Hace 10 días llevó la orden de medida cautelar mediante, llevó la orden de internación a la obra social y la obra social a esta hora todavía no se lo ha autorizado. Entonces, ¿por qué decidí empezar con estos 2 casos? Porque, vuelvo, les podría dar estadísticas desde cualquier lugar de mi ejercicio profesional o las que obran públicas y que se pueden visualizar. Pero la estadística es esto, somos personas que sufrimos lo que el sistema no nos provee. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos judicializando? No, porque la vida de las personas realmente requiere prestaciones en tiempos oportunos. Por eso nos pareció que compartir este espacio con ustedes, desde donde nosotros le podemos dar nuestras miradas y nuestras vivencias, y ustedes puedan aportar las suyas y podamos generar un rico conversatorio, era lo más adecuado. Porque, ¿de qué se trata este cambio de paradigma? Promesa, que me encanta además cómo queda, ¿no? Promesa ¿a qué? Y en realidad se trata justamente de un procedimiento de mediación en salud y por eso se llama promesa, ¿no? Pero como tal, en esta materia donde es necesario que realmente tengamos esperanzas de que es posible que las personas que están atravesando un problema de salud tengan una respuesta en tiempo oportuno. Y para eso tenemos que cambiar la mirada. Tenemos que poder ser empáticos y empáticas con quien está atravesando esa situación. Tenemos que poder entender humanamente qué es lo que está sucediendo. Y esto lo podemos entender y debemos entender nosotros como hay alumnos y alumnas acá de abogacía, también como abogadas y abogados que nos dedicamos a la materia. En definitiva, no importa desde qué lugar del sistema nosotros estemos involucrados, participando, más allá de que no tengamos la decisión final, yo les puedo asegurar, y esto ya en otros roles, que no es lo mismo una persona que asiste a una audiencia de mediación o de conciliación en representación de una empresa y escucha atentamente, y escucha activamente a quien está transitando el problema que está planteando. Entonces, realmente quienes estudiamos esta carrera donde el ideal que nos mueve es la justicia, bueno, la invitación es a pensar y a reflexionar en esta materia en particular, entendiendo la justicia en sentido absolutamente amplio como acceso a derechos de las personas. Y también replantearnos desde el rol que cada uno de nosotros tiene, cómo lo podemos llevar adelante.
más allá de que no tengamos la decisión final. Y más allá de que sea un largo camino, pero sin duda la cultura del litigio no nos conduce a un buen resultado porque tampoco resuelve problemas, y se los di con 2 ejemplos y vuelvo, podría seguir desde otros lugares, y cada uno de ustedes seguramente tendrá distintas experiencias, y sí tenemos que tratar de ir por el abordaje de la complejidad que tiene este conflicto en particular. Hecha esta introducción, dejo realmente a quienes se ocupan de este tema estudiándolo en profundidad, que es Silvana y Estefanía, y bueno, pues Karina, que les va a estar hablando de Promesa en particular, y seguramente yo alguna intromisión tendré como siempre. Así que bueno, espero puedan compartir sus ideas en este conversatorio, como Ayelén ya les explicó, y bueno, que nos sirva a todos. Gracias. Bueno, gracias, Aye. Bueno, agradezco la invitación a Rosario, a Yelén, a la doctora Estefanía y Karina. Así que, bueno, un placer estar compartiendo este conversatorio con ustedes. Bueno, un poco vengo a exponer 2 lineamientos básicos en cuanto a lo que es el reconocimiento del derecho a la salud, tanto constitucionalmente como desde la normativa, y conocer, un poco transmitirles cómo está formado nuestro sistema de salud en cuanto a las obras sociales, los hospitales públicos y demás. Yo hace 11 años que trabajo en hospitales públicos, así que, bueno, puedo dar un poco un panorama más desde el territorio. Así que, bueno, principalmente el reconocimiento del derecho a la salud nos hace preguntarnos acerca de si es un simple reconocimiento o tiene operatividad en la práctica. Porque claramente cuando el legislador establece un derecho, también se tiene que mirar la parte de los recursos económicos para hacer efectivo ese derecho y diversos instrumentos que, ahora van a hablar las chicas de Promesa, que es un instrumento para mediar en estas cuestiones de salud y poder un poco acercar a las obras sociales que parecen esos monstruos que nunca contestan, que por ahí tienen respuestas preestablecidas, que no se ajustan al caso concreto, y los usuarios del sistema de salud, que son personas, obviamente, que están transitando por algún tipo de enfermedad o algún tipo de situación que requieren de las prestaciones de manera rápida, ágil, y no se está cumpliendo. Por eso me parece importante que tomemos este instrumento para ver cómo poder adaptarlo a la realidad y que se haga efectivo este derecho en cuanto a las instituciones que están obligadas por el tema de que la persona está haciendo un aporte a esa obra social, ya sea el aporte propio, el aporte del empleador y demás, y bueno,
esas empresas no pueden ver tampoco a la salud como un negocio, sino que tiene que tratarse también la parte humana y esta situación de que está atravesando a la persona. Así que bueno, en un principio es eso, el derecho a la salud, y el otro lineamiento que voy a abordar son las obras sociales, cómo está formado el sistema de salud, la fragmentación y las inequidades que se dan dentro del sistema. También es importante que los operadores del derecho que operen en este nuevo instrumento tengan conocimiento acerca de las situaciones que atraviesan las personas, ya sea una situación de salud mental, se conozcan los derechos reproductivos, cuestiones de discapacidad, normativa respecto a las personas mayores, bueno, y demás. Todo lo que incluye VIH también, todas las temáticas que rondan en torno a las situaciones que pueden atravesar las personas. El reconocimiento del derecho a la salud en la Constitución Nacional en un primer momento estuvo dado como una condición de protección junto al derecho a la vida, digamos. No estaba establecido de manera independiente. Posteriormente, con la reforma del 94, se empieza a establecer este derecho con más, se empieza a dilucidar con más precisión en el artículo 14 bis, en el 33, en el artículo 41, en el 42, en el 75, incisos 18 y 19, en el artículo 75, inciso 22, y en el artículo 23. Pero esta sistematización y este nombramiento del derecho, tanto a veces lo nombra como derecho a un ambiente sano, que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, no es una consagración tan feliz, si se quiere, en la Constitución, y esa sistematización del derecho a la salud resulta poco eficiente. Por lo tanto, la doctrina y la jurisprudencia han suplido un poco lo que es la cuestión constitucional para brindar contenido a lo que es el derecho a la salud. También esta concepción constitucional reemplaza la idea que se tenía anteriormente acerca de la concepción de la salud como una mera actividad de curar a la población enferma y preservar a la sana. Bueno, no voy a ahondar en mucho en los fallos, pero hay fallos antiguos de saladeristas y demás, que es muy largo y no se los voy a exponer acá porque no viene al caso. Pero bueno, se culminó con esa tradición histórica de tener el derecho a la salud como en esa posición, y se adopta la visión que concibe a la actividad sanitaria como parte de las políticas sociales. Aparece la idea de salud como un bien universal que requiere la protección para todos los ciudadanos, y con ello se ve la misma como de responsabilidad estatal. De esa manera, también en esta reforma del 94, la Argentina adhiere, mediante el artículo 75, inciso 22, a diversos tratados internacionales. Muchos fueron ratificados por ley nacional, y en todos se expresa con claridad la idea del derecho a la atención de la salud como de acceso para toda la población y sin restricciones de nacionalidad, clase social u otro tipo de distinción. Entre los pactos que fueron aprobados por el 75, inciso 22, tenemos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el artículo 12 establece que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. También reconoce el derecho a la salud, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En cada una de estas normas se hace especial foco en las obligaciones del Estado tendientes a garantizar el derecho y remover las barreras de acceso. Bueno, el derecho a la salud es reconocido como uno de los derechos fundamentales del hombre y implica el goce del más alto
nivel posible de salud física y mental, y debe ir acompañado con la posibilidad, como dijimos, de acceso efectivo a las prestaciones y a las condiciones socioeconómicas y ambientales. También estas prestaciones o estas condiciones deben permitir al ser humano llevar adelante una vida sana, que incluya circunstancias básicas de vida digna, tanto en materia de nutrición, medio ambiente, trabajo y atención sanitaria, vivienda, porque de esta manera se reconoce al derecho de la salud junto al resto de los derechos, porque si la persona no tiene acceso a una vivienda, no tiene acceso a alimentación adecuada, no tiene acceso a la salud mental, no tiene acceso a un montón de cosas, no va a tener ese equilibrio mental y físico que requiere tener una vida saludable. Por eso, a partir de ello, la salud no solo se basa en la atención de la salud o un sistema prestacional acotado a lo sanitario, sino que se hace necesario que la persona se desarrolle en condiciones dignas y se cumplan un montón de derechos. También podemos tomar, para darle contenido a este derecho a la salud, la observación número 14, Observación General de las Naciones Unidas, en donde se describe el derecho a la salud como un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos, y se lo declara estrechamente vinculado con el ejercicio de derechos como a las condiciones de salud de las personas, el derecho a la libertad, la vivienda en la que habita, el acceso a una alimentación adecuada, es decir, como parte de una integralidad de derechos. Bueno, en este nuevo escenario en el que nuestro país adopta estos tratados internacionales, es necesario efectivizar el derecho a la salud en todo el territorio. Ahí se presenta la cuestión federal, porque tenemos el sistema de salud en los 3 niveles. Ahí ya es una complejidad y una causa de fragmentación del sistema. No es lo mismo los recursos que tiene la nación para establecer algún tipo de política sanitaria que los que tiene la provincia o el municipio. Después, en cuanto a los poderes del Estado, tienen la obligación de ser garantes de este derecho. Eso se establece tanto en el artículo 75, inciso 23, como en la cláusula federal prevista en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es el artículo 28, por la cual se establece que el Estado federal, a través de los 3 poderes, tiene la obligación de aplicar directamente el tratado en el campo que es de su competencia directa. Y ahí yo tengo una opinión personal del Estado como garante de esta situación, en el cual considero que quizás no tiene la obligación de ser prestador directo en todos los casos, sino que en casos como en los que vamos a tratar ahora, en los que la persona tiene una obra social, en ese caso el Estado actúa como garante de un sistema que permita titularizar en cabeza de esos actores estas prestaciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en estas situaciones de crisis económica como la que estamos viviendo ahora, en los hospitales públicos siempre recae todas las cuestiones que las obras sociales incumplen. O la gente, por no tener recursos, por ejemplo, el tema de tiene obra social, pero la obra social le pide un copago porque el prestador no le pagan y el prestador solamente acepta esa obra social si la persona paga un bono. Y muchas personas no tienen acceso a poder pagar ese bono, por más que tengan obra social. Entonces termina absorbiendo el sistema público de salud todas esas prestaciones que las personas, por más que tengan esa obra social, no pueden acceder. Por lo tanto, empieza a colapsarse el sistema porque también el sistema estatal, los recursos son limitados, se basa en lo que
le designan presupuestariamente para esa función. De esta manera, si se colapsa el sistema público, tampoco se va a poder hacer frente a la demanda de toda la población. Por eso el Estado es garante, pero también no se debe quitarle responsabilidad al resto de los actores que también reciben dinero para funcionar de las personas a las que les tienen que prestar el servicio. De esta manera, el Estado, si bien no presta de manera directa el servicio en estos casos, esta es una buena herramienta, promesa, para instalar un instrumento que permita esa efectivización. Por eso también no solo es responsabilidad del Estado instaurar este sistema, sino también de todos nosotros poder hacerlo operativo para que quien tenga que cumplir, cumpla, y cada uno desde su lugar poder contribuir a la prestación de las necesidades básicas de las personas. Bien, también como una manera de garantizar esta obligación que le imponen los tratados y la Constitución, como un ejemplo traje yo también el establecimiento que el Estado Nacional hizo acerca de las prestaciones básicas. Es otra forma de cumplir esta obligación, establecer un mínimo, una base mínima que las obras sociales tienen que cumplir y que están obligadas a eso para que las personas que están cubiertas por esa obra social puedan acceder a las prestaciones que esa cartilla establece. Y los prestadores no pueden negarse a ese piso mínimo. También considero que desde el sistema nacional, los jueces, a partir de la reforma, cumplieron vigorosamente con la tarea de garantizar a través de sus sentencias el derecho a la salud. Por lo que estas medidas del Estado Nacional, por parte del Poder Ejecutivo, funcionarían como en un rol parecido, para que no todo recaiga sobre la justicia a la hora de las prestaciones en salud, sino que también el Poder Ejecutivo dicte desde su lugar las medidas en virtud de ser garante del derecho a la salud. También en cuanto al segundo lineamiento que iba a abordar del sistema, de los actores del sistema de salud argentino, que son los proveedores de los requerimientos de financiamientos necesarios, en nuestro sistema tenemos 3 subsectores: el público, el de la seguridad social y el de medicina privada. El subsector público se financia a través de las rentas nacionales, provinciales o municipales. El subsector de la seguridad social se financia con los aportes de los trabajadores y los empleadores, y el de la medicina privada con las cuotas que pagan los clientes de las empresas de medicina prepaga. Tanto el subsector estatal como el de la seguridad social, o sea, los dos primeros, tienen como principio rector la solidaridad. Originariamente fueron pensados como instrumentos redistributivos para garantizar el acceso equitativo a la salud. Lo que lo caracteriza es que quien paga más ayuda a quien paga menos, quien está sano ayuda a quien está enfermo, y los más jóvenes ayudan a los más viejos. Es lo opuesto a la lógica del seguro, que es el tercer subsistema, el de la medicina privada, que se basa en la búsqueda del resguardo individual o familiar por parte del cliente mediante la cobertura de la atención, el diagnóstico y el tratamiento en caso de enfermedad, y que por el lado de la empresa se guía por el cálculo actuarial para definir las tarifas y la admisibilidad. El segundo subsector, que es el de la seguridad social, a su vez, a grandes rasgos, las instituciones que lo componen se encuentran en 4 grupos. El Programa de Asistencia Médica Integral, PAMI, dependiente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; las 24 obras sociales provinciales, dependientes del empleo público y de las burocracias de cada provincia; las aproximadamente 300 obras sociales nacionales sindicales, dependientes normativamente de la
Superintendencia de Servicios de Salud, que define el contenido y precio del programa médico obligatorio, y las obras sociales especiales, como la de los poderes legislativo y judicial o las de las universidades nacionales. Respecto a los beneficiarios, que van a ser los usuarios que van a acudir en este instrumento que es Promesa, están establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley 23.660 del sistema semipúblico. Son beneficiarios del sistema semipúblico y del subsistema de medicina privada. Los beneficiarios son los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y pensionados, los beneficiarios de prestaciones no contributivas y los grupos familiares primarios de todos ellos y las personas que conviven con el afiliado titular y reciban del mismo afiliado un trato ostensible, un ostensible trato familiar, perdón. Respecto al programa médico obligatorio, está establecido en el decreto 492/95 y es una canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales. Sí, perdón que te interrumpa. Ese piso mínimo va a ser el que, como dijimos, que va a estar obligada cada obra social a esa prestación. Algunas de las prestaciones incluidas en este programa, sí, ya termino, es la última del programa. Es el plan materno-infantil, que abarca desde el embarazo hasta el primer mes luego del nacimiento, el programa de prevención de cánceres femeninos, que incluye el cáncer de mama y cuello uterino, odontología, incluye la prevención y consultas de urgencias, internación tiene la cobertura 100%, y bueno, tengo muchos más, pero los pueden leer en el decreto y pueden consultar en esa normativa para acortar un poco la exposición, porque si no me voy de tema y voy a estar hablando toda la tarde del programa médico obligatorio. Así que, bueno, muchas gracias por participar y después estaremos respondiendo las dudas. Ahí estoy. Está. Creo que porque apagué la cámara y volví. Bueno, muchas gracias a Rosario, a Karina, a Yelén, Silvana por la invitación. Es un tema que nos convoca, como dijo Rosario, continuamente, porque nos toca a todos de cerca, porque siempre tenemos algún familiar, algún amigo que tiene algún problema con una obra social, con una prepaga. Por lo tanto, el derecho a la salud y a la vida nos atraviesa a todos y a todas constantemente. Adhiero a todo lo que fue explicando Silvana a la perfección, que hizo un breve resumen en el marco de 20 minutos del marco del derecho a la salud. Voy a hacer como una mini recapitulación para centrarme en el tema que voy a dar yo. Yo voy a hablarles específicamente de lo que es el acceso a la salud, en particular de personas en situación de vulnerabilidad, y también charlar sobre las barreras y obstáculos a los que se enfrentan las personas a la hora de acceder a la salud. Bien, porque todo este marco normativo que nos comentaba Silvana, que obviamente no se agota, porque es inabarcable la normativa que tenemos, tanto a nivel constitucional como infraconstitucional, no siempre se cumple, lamentablemente, ni siquiera en la justicia. Yo por ahí diciendo un poco con Silvana cuando dijo que los jueces aplican, lamentablemente no siempre se ve. Muchas veces llegamos tarde, esto que comentaba Rosario de interpusimos un amparo con una medida cautelar y así todo, uno tiene que estar ejecutando la cautelar y llegamos tarde. Y en ese llegar tarde no estamos hablando de números, sino de personas. Y se pierde muchas veces el foco de que tratamos de personas, de su vida y consecuentemente de su salud, que está comprendida dentro del derecho a la vida, ¿no? Que así está consagrado y lo ha dicho inminentemente la Corte de Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, un poco quiero reflexionar en este tiempo que me toca charlar con ustedes acerca de, bueno, tenemos todas estas herramientas, tenemos una herramienta nueva que es Promesa,
qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar como abogados, como abogadas, como mediadoras, en ese rol que nos toque estar, para realmente hacer efectiva la letra de la ley, como yo siempre digo, y que no quede plasmada en un papel, en un código, en la Constitución, ¿bien? Porque creo que eso es lo que más nos gusta hacer como abogados, que es defender a las personas y defender sus derechos. Entonces, bien, como bien decía Silvana, el derecho a la salud previo a la reforma de 1994 de la Constitución Nacional se hablaba como un derecho implícito que estaba en el artículo 33 de la Constitución Nacional, ¿no? Que decía que las declaraciones, derechos y garantías enumerados en la Constitución no iban a ser entendidos como excluyentes de otros derechos y garantías. Luego, con la reforma de 1994, el derecho a la salud se consagra con los tratados internacionales de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22, que no se agotan ahí, porque también tenemos la Declaración Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, tenemos la Declaración Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, también con jerarquía constitucional adquirida hace poquitos años, y además tenemos un artículo novedoso. La de niños, niñas y La de niños adolescentes. también, totalmente. Y además tenemos el artículo 42, que habla de los consumidores y usuarios de bienes y servicios que tienen derecho en la relación de consumo a la protección de salud. Bien, entonces a nivel constitucional tenemos toda esta protección, toda esta consagración del derecho a la salud y luego todo el reconocimiento infraconstitucional, como ya les comentó Silvana. Ahora bien, sin perjuicio de que el derecho a la salud, como dijimos, es un derecho humano fundamental, universal, inalienable, inherente a toda persona, existen barreras, obstáculos que impiden ese acceso pleno y efectivo, lo que se agudiza aún más cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad. Y estas barreras, estos obstáculos a los que se enfrentan las personas, todas las personas, porque nosotros no estamos excluidos de esas barreras, no solo tienen que ver con el rechazo, el desistimiento, el silencio que guarda la obra social o la prepaga al momento de solicitar una prestación, sino que también esas barreras están vinculadas con barreras comunicacionales. Y como bien les adelantó Silvana, la observación general número 14 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresamente prevé que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos, y allí les menciona el derecho alimentario, el derecho a la vivienda, el derecho a la no discriminación, entre tantos otros, y el derecho al acceso a la información. Por lo tanto, si una persona, cualquiera sea, no tiene acceso a la información, no sabe cómo iniciar un trámite, no sabe cómo tiene que hacer, no sabe dónde cargar la solicitud, la historia clínica, ¿cómo va a hacer para acceder a la salud? Me pregunto, ¿se tienen en cuenta todos los métodos, formas alternativos de comunicación? ¿Una persona con disminución visual tiene realmente acceso a la página de una prepaga? ¿Sabe? O sea, ¿puede entender cómo hacerlo? Son algunas preguntas que me hago. Entonces, acá ya tenemos un problema previo al rechazo de una prestación, y es que la persona no está teniendo acceso a la información. Bien, esto es una gran problemática que tenemos, que como siempre digo, uno a veces piensa en, bueno, sí, esto de las TICs, que son las tecnologías de la comunicación a la información, digo, la tecnología, sin lugar a duda, a muchos y muchas de nosotras nos facilitó la vida. Digo, nos sentamos en nuestra computadora, necesito un determinado medicamento, entro en la página de la obra social, prepaga, cargo todo, listo, transcurre el trámite. Si tengo suerte me lo admitirán, si tengo mala suerte me lo rechazarán y veré cómo sigo. Ahora, ¿cómo hace, por ejemplo, una persona adulta mayor, doy un ejemplo, una persona con discapacidad o quien fuese, si no tiene acceso a una computadora, si no tiene acceso a internet, si no sabe cómo tiene que hacer ese trámite? Muchas personas dicen, fui a la obra social y no me quisieron explicar nada.
no me quisieron recibir los papeles. Bueno, ahí hay un obstáculo que es el acceso a la información, el acceso a poder presentar e iniciar un trámite. Bien, por eso insisto que es previo a un rechazo. Y lamentablemente, por más normativa que tengamos, por más esta inflación normativa, como digo yo, que tenemos, muchas veces se ve vulnerados los derechos de las personas. Y como dijo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Furlan y tantos otros, que seguramente lo han estudiado, toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial. Y esa protección especial, muchas veces por falta de empatía, muchas veces por un trato deshumanizado, de trámites burocráticos extenuantes, lamentablemente esa protección no existe. Lamentablemente esas acciones positivas de las que nos habla la Constitución se ven plasmadas en un papel, pero al momento de ejercer los derechos se vulnera. Bien, entonces, bueno, supongamos que una persona pudo iniciar su trámite con ayuda, por ahí a mí como hija me toca mucho ayudar a mis padres a iniciar la solicitud por una prestación, que claro, para la generación que nacimos con la tecnología es muy sencillo, le sacamos fotos, lo subimos, tramita. Eso lleva mucho tiempo, pero si nosotros nos ponemos en el rol de enseñarle a la otra persona, de explicarle, seguramente lo puedan hacer. Ahora bien, sigo. Supongamos que la persona pudo iniciar su trámite, lo inició, y la obra social lo rechaza, lo guarda silencio, que el silencio es entendido como una negativa. La pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hago? Muchas veces nos ha pasado que las personas se acercan a nosotras como abogadas y nos dicen, sí, no, en la obra social me dijeron que la única manera de que me lo den es que llame a un abogado y me haga el amparo, así que vine para que me hagas un amparo. Y uno le pregunta a su cliente, ¿pero usted sabe qué es un amparo? Porque en el imaginario de la gente muchas veces o es un trámite administrativo que no lleva gasto, o que con el amparo obtenemos una respuesta rápida y que se le otorga esa prestación. Y la verdad que acá viene un deber nuestro como profesional, que es explicarle a la persona que nos viene a ver cuáles son las posibilidades, cuál es la rama de posibilidades que tenemos frente a un incumplimiento por parte de la obra social o de la prepaga. ¿Qué podemos hacer? Lo primero y principal es ver que efectivamente haya un rechazo, una denegación por parte de la obra social o la prepaga. Porque si a nosotros nos vienen a ver y nos dicen, no, bueno, si no me lo quisieron dar y me dijeron que los venga a ver ustedes, bueno, no, o sea, yo necesito recabar toda la información, ver cuál es la enfermedad, el problema que tiene la persona, reunir la documental suficiente, historia clínica, estudios previos, ver si está el rechazo, porque si no, previamente yo puedo insistir con una nota, una carta documento. Muchas veces se intenta el diálogo, porque a veces es, no, bueno, te falta acompañar, no sé, un análisis de sangre para corroborar efectivamente que seas diabético. Bueno, y muchas veces con ese análisis se soluciona. Bien. Y obviamente, si con todo el esfuerzo previo de acompañada documentación, etcétera, etcétera, así todo, hay un incumplimiento, un rechazo por parte de la obra social o la prepaga, podemos ahora tener la instancia de promesa, que lo va a explicar muy bien después Rosario y Karina, y yo no me voy a entrometer en este tema, porque tenemos a dos expertas genias totales, y si no, tenemos la vía del amparo judicial, que como todos conocemos, la acción de amparo está consagrada en la Constitución Nacional. Tenemos una ley de amparo también a nivel nacional, bueno, en provincia también lo tenemos, que palabras más, palabras menos, la Constitución Nacional nos dice toda persona podrá iniciar la acción expedita y rápida de amparo. Se supondría que tiene que ser un proceso ágil, urgente, ¿no? Porque está en juego la salud de una persona. Yo les puedo contar desde mi no tan larga experiencia, pero al menos estos años que vengo ejerciendo la profesión, que esa acción de amparo no es ni tan rápida ni tan expedita.
que con suerte podemos obtener rápidamente una cautelar, que muchas veces también me ha pasado que me la rechacen. Y que tenemos amparos que ya llevan más de 1 año y medio iniciado. Está bien, nos dieron la cautelar, pero digo, 1 año y medio de un amparo. Cuando la ley nos dice, bueno, se libra un informe, luego de la respuesta del informe, si no hay prueba, en 48 horas se resuelve. La verdad es que nunca los vi. Quizás no tuve suerte, pero nunca lo vi. Entonces, bueno, se nos presenta este nuevo escenario. Obviamente hay casos muy urgentes que yo creo que si uno intentó todo previo en la instancia administrativa, digamos, y no hubo reticencia del otro lado, y en mi opinión, Promesa en ese caso no sé qué tan útil va a ser porque uno intentó todo previamente, ¿no? Y en casos de urgencia, por ejemplo, me ha tocado tener un cliente que tuvo un accidente y necesitaba una prótesis para la columna vertebral. En ese caso, bueno, era una demanda contra PAMI, se insistió en sede administrativa, eran dilaciones constantes sin fundamento alguno, porque no tenía ningún fundamento, y la vida de la persona corría un severo riesgo, era irremediable el estado de salud. En ese caso se inició una acción de amparo y a las 48 horas teníamos la medida cautelar otorgando la prótesis de columna. Ahora bien, viene lo que dijo hoy Rosario. Buenísimo, tenemos la medida cautelar. ¿PAMI lo cumplió? Pues no. Intimaciones. Y esas intimaciones, cuando dice, sí, lo intimamos, es tiempo de vida que se pierde mientras la salud de la persona corre un riesgo irremediable, ¿no? Porque en definitiva el motivo de la cautelar es ese, el objeto de la cautelar. No tornar ilusorio el proceso, el derecho que se está reclamando. También tenemos otro caso, es una persona mayor, extrema situación de vulnerabilidad. Otro caso de una madre en representación de su niño con discapacidad, inicia un amparo, lo mismo, se dictó sentencia, el abogado había apelado la cautelar, salió la sentencia a la par que se resolvió en la Cámara la medida cautelar, un embrollo, o sea, son los tiempos de la justicia, Y en este caso en particular ocurre algo muy curioso, que uno como abogado se pone en el rol de, bueno, pelear siempre fundado en derecho, ¿no? No es sin razón, uno estudia bien el caso, analiza si la prestación que se está pidiendo es eficiente, si es un medicamento, si está aprobado por la ANMAT, tampoco podemos reclamar por reclamar, digo, ahí es todo un tema de estudio nuestro como abogados y abogadas que hacemos previo a iniciar un amparo. Tampoco, o sea, nosotros no nos podemos decir, bueno, listo, si el cliente quiere el amparo, lo hago. No, siempre uno tiene que escuchar y explicar. Porque el amparo no nos asegura nada, lo vamos a intentar todo, pero como abogados no aseguramos resultados y lamentablemente muchas veces en la justicia me he llevado disgustos. Entonces, lamentablemente no es tan color de rosa si uno se quiere el amparo. Bien, bueno, en este caso en particular de este chico con discapacidad, el juez le otorga la cobertura conforme la ley 24901, que establece un programa para personas con discapacidad. Y cuando le comunicamos a la clienta la sentencia, uno esperaba que esté, no sé, contenta, feliz. Y ella me dijo, ¿pero qué? ¿Voy a tener que seguir presentando todo en la prepaga? Y sí, porque, a ver, en el proceso, en la sentencia, el juez va a decir, ¿te corresponde o no te corresponde? Pero el trámite de presentar todos los años de historia clínica, eso se tiene que seguir haciendo ante la prepaga u obra social. Entonces la clienta nos dice, no, bueno, pero yo lo que quería es que me dejen de destratar, yo quería que me dejen de hacer pasar por un trámite burocrático, que me pidan disculpas por la cantidad de veces que me han maltratado. Y eso me lo enseñó Rosario, eso no se soluciona en la justicia, porque eso ya es un tema
un conflicto que el juez no lo va a resolver. El juez no le va a decir, pídale disculpas. El juez va a decir, te corresponde, no te corresponde, te corresponde la cobertura al 100%, si está en la cartilla, 40% si es un prestador, pero hasta ahí. Lamentablemente, si queremos que el sistema cambie, bueno, no es en la justicia, es colocando gente eficiente en los lugares que tienen que estar. Es colocando gente empática que sepa, que estudie sobre los temas, que cuando se presenta una persona mayor, una persona con discapacidad auditiva, tenga otra manera de poder comunicarle el mensaje, tenga el tiempo para sentarse y explicarle cómo se hace, porque así funciona el sistema. Si no, llenamos las obras sociales, las prepagas de gente, ¿y para qué nos sirve si no me solucionan el problema? Si muchas veces, vuelvo al inicio, es un problema de falta de acceso. Entonces, no me quiero dilatar más porque creo que a todos nos interesa escuchar Promesa. Simplemente como cierre, creo que eso es algo que por ahí mis alumnos o en otras charlas me han escuchado decir. Yo creo que tenemos que partir siempre por la diversidad de todas las personas. Creo que todos y todas somos diferentes. Más allá de si es una persona con discapacidad, si es un adulto mayor, si es una niña, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes formas y métodos de aprendizaje. Y en base a eso, creo que la única manera de hacer efectiva realmente la letra de la ley es formándonos, capacitándonos como estamos haciendo todos ahora, y realmente bregar porque los derechos se cumplan y capacitar a las personas que están del otro lado del mostrador y tienen que tratar con personas que están padeciendo enfermedades, muchas veces muy severas, y que no merecen un trato deshumanizante. Eso como cierre. ¿Puedo un poquito? Sí, estabas ahí. Escuché a las dos y estaba así como muy, bueno, impecables realmente. Digo, Silvana nos súper ilustró con toda la normativa que tenemos y yo siempre hablo y digo, el tema es el principio de efectividad. Digo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A mí me desvela eso en todos los órdenes. Ni hablar, yo acoté, Estefi, cuando vos justamente estabas hablando de diferentes convenciones internacionales que obviamente otorgan derecho a carácter internacional que nosotros lo adoptamos y demás. Digo, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, y así podríamos seguir, donde sin duda ahí hay una hipervulnerabilidad, o sea, le sumamos a la vulnerabilidad propia del padecimiento en su salud que está teniendo esto. Y además le sumamos esto que muy bien señaló Estefi, porque también a mí me preocupa y me ocupa muchísimo, ¿qué pasa con ese trato no digno que nos dispensan? Digo, y eso también nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Entonces, la única manera que vamos a tener de poder hacer efectivo todo lo que Silvana nos dijo, Estefi nos dijo, digo, y podríamos seguir profundizando y charlando y buscando, es generando esto, salir de la cultura del litigio, ingresar en la cultura del diálogo, porque es la única manera, y poder, digo, plantear este enfoque humano. Yo después voy a finalizar con un autor que sigo muchísimo y que me parece que es absolutamente apto para poder plantear este abordaje, pero bueno, primero la vamos a escuchar a Cari, que nos va a hablar de Promesa, pero un poco esto que nosotros estamos planteando es lo que Promesa vino a traer, que hay que perfeccionarlo sin duda. Silvana nos decía, y me quedo con esto, las dos hablaron de protección, y Silvana nos planteaba y decía, no se puede hacer cargo al Estado de todo. Claramente, cada uno de los efectores, cada una de las personas que están a cargo de, se tienen que hacer cargo. Y yo siempre digo lo mismo, y un poco Estefi lo planteaba, un poco no, lo planteaba, esto de
a veces es más difícil y también profesionalmente trabajar con esta falta de negación y estar controlando el silencio hasta dónde y cuánto tiempo es el silencio, porque de última va a depender de alguien que lo interpreta si tenemos que iniciar una acción judicial, que si realmente lo denegaran, nos allanan el camino, por lo menos para el inicio de una acción judicial. Después tenemos el otro principio de efectividad, que es cuánto se cumple lo que los jueces disponen. Es un tema. Yo lo que creo, como siempre lo digo, es que se trata que nosotros, como operadores y operadoras del derecho, pero que en definitiva estamos trabajando con los problemas de la gente, tratemos de generar ese puente entre lo normativo y lo institucional, que se tiene que dar, se tiene que viabilizar. Digo, tenemos que pensar en las personas que están en esta situación, en su entorno, que no es menor. Bueno, listo, Cari, era eso, nada más, como bueno, me quedé obnubilada con las dos y quería como sí, de alguna manera dar mi opinión. Y te veíamos cuando cada vez tomabas impulso y volvías, sí. Qué lindo conformar un equipo, porque la verdad es que Silvana y Estefanía nos explicaron, nos dieron el mapa, el contexto, y ahora yo me siento como que soy la que tiene que cumplir una promesa, porque cada 2 palabras o 3 decían promesa, y ahora yo me encuentro... No te preocupes, te voy a ayudar. Todas, por eso somos equipo. Bueno. Está bien, dale. Y hoy, hace minutos no, pero hará no más de hora y media que me avisaron que ya estoy incorporada al sistema, así que cuando tenga algún caso les iré contando, pero ya empieza a funcionar. Tengan en cuenta que esto es nuevo, no lleva ni un mes. Empezó, creo que la segunda semana de septiembre empezaron a adjudicarse situaciones a resolver. Y algunas mejor, bueno, no son tantísimas hasta ahora, pero unas mejor, otras ya van tal vez a celebrar un acuerdo, se vuelven a reunir, ahí va. Lo que pasa es que esto lo hacemos entre todas. Yo también pienso, adhiero y tomaba casi lo mismo que tomaste vos. Estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas que hasta ahora veíamos como única opción ante una diferencia o la necesidad de un cumplimiento con una prestación, tener que judicializarlo. Y con los resultados que ustedes, bueno, ya vinieron contando y además contando como profesionales y además en vivencias propias. Eso era lo que hasta ahora teníamos como recurso a lo que podíamos echar mano. Y la verdad es que también de todos los reclamos judiciales en este sentido, casi el 90% o aproximadamente el 90% terminaba concediendo la prestación pedida. Y además que en los últimos años se ha multiplicado exponencialmente, siempre me gusta esta palabra, la cantidad de amparos o juicios por temas vinculados a las prestaciones de los agentes de salud. Entonces, esto vino un poco a leer esa situación y tal vez a aportar, y ojalá sea así, esa mirada humana de reconocimiento de la persona y además de cambio de la cultura. ¿En qué sentido? En el sentido de poder gestionar y conversar colaborativamente una situación a resolver entre ambos, porque la situación la tiene y visualizamos primero, por supuesto, a quien está necesitando una prestación, pero la tiene junto con quien la tiene que satisfacer. O sea, es una situación entre dos, mínimamente entre dos. Y ojalá, como dijo Steffi, ojalá tenga buenos resultados. Pero para eso, y acá vuelvo con algo que dijo Silvana, eso es entre todos, cada uno desde su lugar.
Y acá volvemos a poner de relevancia el protagonismo que tiene cada persona que asiste a una mesa de conversación, podemos decirle, a un procedimiento de mediación. Bueno, promesa, que tiene este nombre grandilocuente, ojalá algún día le podamos llamar cumplimiento, pero por ahora promesa es lo que resume el procedimiento de mediación prejudicial en materia de salud. Y esta nueva forma de gestionar estas situaciones que diseñaron entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia nacionales tiene como punto de partida el decreto 379 de este año, es de 2025. Todo está todavía como recién salidito del horno. El propósito, el objetivo justamente fue poder brindar una respuesta ágil, eficiente, económica y que implique una gestión de recursos diferentes, no solo en costo económico para la persona que necesita la prestación, también para el Estado y el Poder Judicial, que pueden administrar sus recursos de otra manera y no teniendo que aplicarlos a amparos que ya sabemos cómo vienen resultando o los tiempos que llevan. Bien, es un procedimiento que es optativo. Si se quiere, si se considera necesario, entonces se echa mano y se requiere su implementación. Ahora, acá, yo estoy diciendo esto es optativo. Es voluntario, ¿sí? Como toda mediación, es voluntario esencialmente, es confidencial y como nota distintiva es su celeridad, tiene plazos breves. Cuando digo es voluntario, empiezo a poner como enfoco el rol del abogado que acompaña y también en consonancia con lo que le dijo Steffi, que tiene que escuchar, preguntar, averiguar, es idóneo, sirve, esto sí encuadra en este lugar, cómo acompaño a este cliente, qué necesidad tiene. Los pedidos de disculpas entran en este ámbito, Steffi, también, porque son parte de lo que a la persona le hace llegar a esa situación. A veces, ¿no? Digo, cuando lo necesitan, pero digo, también. Entonces, acá el abogado, si bien acompaña a su cliente, lo tiene que acompañar de manera adecuada, idónea. Nuestros alumnos ya están cansados de escuchar estas cosas, pero bueno, va por ese lado. Bien, ¿quiénes son los destinatarios? Ya, Cari, ¿puedo Dale. sumar algo? No. Sí, claro. Es optativo para el requerente, o sea, la persona que solicita la intervención del sistema. Es obligatorio para el requerido o reclamado. Para quien es convocado. Claro, sí. No tienen posibilidad de decir no voy. Si no voy, tienen consecuencias, pero la opción es para quien solicita. Así es. Bien. ¿Quiénes son los destinatarios? Ya Silvana nos lo dio con precisión en las leyes. Por un lado tenemos los usuarios, sea afiliados, sea adscriptos a una prepaga, o sea, quienes son personas que utilizan los servicios de obras sociales, de Ley 23.660, del Sistema Nacional de Seguro de Salud, 23.661, o de las entidades de medicina prepaga, 26.682. Estas personas, las que están en estas leyes, son las únicas que pueden ser convocadas a una mediación de promesa. Únicas, digo, entre comillas, o abriendo un poquito una puertita, porque hoy son estas, pero si otras entidades que en este momento no están encuadradas solicitaran su adhesión a la Superintendencia de Servicios de Salud y estas las aceptaran, también podrían ser requeridos a una mediación de promesa. Bien, entonces tenemos, por un lado, quien necesita la prestación y por otro lado, las personas convocadas a satisfacer. También quien requiere, no requiere de cualquier manera, son reclamos individuales, no pueden ser reclamos colectivos ni sujetos plurales, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Voy a hacer una nota al pie. Me propuse no citar mucha normativa y contárselos de una manera amena para que
resulte por ahí un poco menos tedioso. ¿Sobre qué? ¿Cualquier reclamo a una obra social? No, cualquier reclamo no. Solamente 5 materias, 5 temas son las admitidas por promesa. Amparos, medidas cautelares, juicios sumarísimos, cumplimiento de prestación o incumplimiento de prestación. Esos 5 temas y ningún otro. Siempre se va a necesitar el patrocinio letrado, ¿sí? Si no se tiene, se provee, el Estado provee, pero se necesita el patrocinio letrado. Y hay una particularidad. El Estado, en este caso Ministerio de Salud, puede ser convocado a la mesa de promesa. ¿Convocado en calidad de requerido? No, no va a ser quien tenga que dar respuesta, pero sí puede tratar de coadyuvar a que eso suceda, o a lo mejor es del interés del Estado estar, ya sea por la índole de lo que se esté tratando o porque necesita ser escuchado como Estado. Pero no es requerido, no tiene carácter de requerido, no está obligado, puede declinar de ir sin ninguna consecuencia. Bien, ¿cómo se logra todo esto? Bueno, ¿cómo se implementa todo esto? Primero hay una modificación a nuestra Ley Nacional de Mediación, incorporando este tipo de materias y para con este tipo de sujetos, de personas requeridas, al artículo específico de materias optativas como es corsario para la persona que requiere la mediación. Si se iniciara un procedimiento judicial, se tomaría como que se declinó de tener este abordaje de manera voluntaria. Bien, no obstante, y esto es otra particularidad, digamos, explícita de promesa, aunque se hubiera iniciado algún procedimiento judicial y en cualquier momento del juicio, el juez puede decidir fundadamente derivar el abordaje de la situación a una mediación de promesa. Pero aunque el juez lo considere útil, necesario, lo funde y demás, tiene que tener el consentimiento expreso de la parte que en el juicio se llama actora. ¿Por qué? Porque es voluntario y no, o en cualquier proceso voluntario no se puede obligar a una persona a algo que no quiera. ¿Cómo se implementa esto? Y acá entran en juego, acá también se nota el trabajo conjunto del Ministerio de Justicia y de Salud, que no solo han diseñado la capacitación, nos han evaluado, nos han habilitado, sino que también se han puesto a pensar cómo hacer realmente que sea accesible, ¿sí? Que sea con escaso costo, que sea rápido para el ciudadano, cómo hacer para cumplirlo. Entonces, hoy, Steffi, yo me sentía identificada cuando hablabas de cómo acceder, cómo cargar un formulario, bueno, porque yo me encontraría entre esa franja de vulnerabilidad, pero la verdad es que el sistema está bastante bien diagramado como para que todos podamos acceder. ¿Cómo se pide una mediación de promesa? Se entra en el sitio de trámites a distancia del Ministerio. Nación tiene trámites a distancia y se ingresa al sitio de promesa. ¿Cómo se puede ingresar? ¿Cómo se identifica uno para ingresar? Desde un montón de lugares que brindan accesibilidad. Ingresando el DNI y el numerito de identificación que tiene el DNI, o a través de Mi Argentina, o a través de ANSES, o a través de AFIP. Una vez ingresados y corroborados los datos nuestros que surgen ahí, o sea que si hay que modificar, se empieza de lleno a cargar quién pide la mediación de promesa. Entonces,
Nuevamente, acá, antenitas del abogado, digo yo, abogado, abogada. Primero, la identificación lógica del usuario del servicio, ¿no? Entonces, nombre, DNI, domicilio, correo electrónico, teléfono, credencial de afiliación, situación de afiliación. Luego, los datos identificatorios del letrado, ¿sí? La credencial que lo habilite en la jurisdicción de que se trate, porque no nos olvidemos que Promesa es un sistema que es nacional, y si bien la normativa invita a las provincias a generar su sistema, por ahora solo existe el nacional. Entonces el abogado tiene que estar habilitado en la jurisdicción de la cual se trate. Bien. ¿Puedo profundizar un poquito eso? Porque me parece que lo tienen que saber a la hora de poder solicitar. Esto que planteó Cari en el sistema TAD, sí, es, digamos, para cuando aprendes a usarlo está buenísimo. Sí. Yo no estoy tan de acuerdo con que es muy, muy accesible. Para la gente común no lo es, para los abogados sí. Pero más allá de eso, lo que digo es que esto es lo que quería sumar Cari. En realidad es un sistema nacional, los mediadores, que somos mediadores nacionales y a su vez provinciales, vamos a poder participar en nación sin duda, porque ya está implementado como tal y en el ámbito nacional no hay ningún problema. En provincia, los mediadores de provincia por un año van a integrar el registro y van a poder ser sorteados en las causas, en las mediaciones, en el sistema de promesa que se solicite durante ese año. No sabemos qué va a pasar después, pero por ahora es exactamente igual, adhieran o no adhieran las provincias. Lo ideal serían que las provincias vayan viendo los resultados, que si hay que hacer modificaciones se pueda mejorar, pero que adhieran. Porque digo, a ver, y acá voy a hacer un paréntesis en general, digo, a nivel nacional tenemos mediación en diferentes materias, como por ejemplo familia, como por ejemplo el ciclo en lo laboral, como por ejemplo conciliaciones de derecho del consumidor, y en la provincia de Buenos Aires nos quedamos todavía en el año 2012, cuando se empezó a implementar, solo con mediación civil y comercial. Entonces, esto, atento a los mediadores y mediadoras que están presentes, digo, sería para tratar de, un tema para tratar de ver cómo evoluciona Promesa durante este año y si da resultados acordes a las necesidades de la gente, que a su vez es una incumbencia profesional para el abogado y abogada y a su vez para el mediador y mediadora de la provincia, bueno, tendremos que ver si generamos algún sistema de implementación. Pero digo, esto hay que aclararlo porque en realidad es solo este año, por ahora, como está establecido. Solo este año para los que somos de provincia. Sí. Los demás, bueno, igual sí se verá, y se irá viendo como todas estas cosas. Claro, no, pero yo lo que quise aclarar es que, primero, que no es para siempre, y segundo, que ya tenemos antecedentes donde Nación va a pasos agigantados y la provincia de Buenos Aires no. Nada más. Sí, claro, llegamos como 27 años después con nuestra ley de mediación de provincia, ¿no? Más o menos. No, tanto no. No, 27 no, pero no sé, 95, no. 2012, ¿cuánto hay? Bueno, por 17, eso, 17, le agregué. Bueno, ojalá que con esto, si prospera, no tardemos tanto. Bien, quería decir, voy a hacer una aclaración, porque si se entendió lo que vos bien aclaraste, digo, el sistema va llevando solo, porque se van abriendo ventanitas. Al TAD te referís. En el TAD, claro, pero cuando dije me siento identificada con el rango que distinguió Estefi, es cierto, porque para cargar toda mi documentación para que me incorporen al sistema, sufrí, transpiré, bueno, pero digo, nos posibilita no olvidarnos de ningún requisito porque los va pidiendo uno a uno. A eso, y entonces, dije, quien pide la mediación, el abogado, todos los datos, ¿sí? ¿A quién se va a requerir? Y ahí también se despliega si son personas que están incorporadas
al sistema de salud, como hoy dijimos, prepagas o obras sociales, deberían estar todas incorporadas en un desplegable. Cuando uno cliquea y salen todos. Y con cliquear uno, ya le aparecen todos los datos al ministerio. Ahora, digo deberían porque cabe la posibilidad, y ellos se dieron la posibilidad de que alguno no esté en ese listado y haya que cargarlo manualmente. Y también está la posibilidad de convocar a otros requeridos más y este se carga manualmente. Acá, justo en este punto, también se ve la colaboración y el trabajo conjunto en pos de la celeridad y reducir el costo en tiempo y en dinero entre justicia y salud. Porque quien va a notificar inicialmente es el Ministerio de Justicia, quien va a notificar de la mediación, de la audiencia que se fije, es el Ministerio de Justicia. ¿A dónde? A los domicilios que todas estas entidades tienen registrados en la Superintendencia de Salud. Entonces hay un intercruzamiento. El Ministerio de Salud se compromete a mantener la de Justicia actualizados esos datos. Los datos que tienen constituido en el de Salud los toma de Justicia, salvo que cada entidad diga, no, pero para las mediaciones a mí notifíquenme en tal lado, ese domicilio especial debería cargarse también en el sistema. Ahora, puede ser que no tengan domicilio constituido en el Ministerio de Justicia, entonces ahí va a haber que enviar una carta documento. Y acá quiero hacer una aclaración. Yo recién dije, han trabajado en conjunto en pos de reducir varios costos en diferentes aspectos. Hay que pagar un arancel, no es gratis, pero el arancel que hay que acreditar también que se pagó y cuyo CBU sale al ingresar al sistema de promesa es de 2.400. Y sería lo único, salvo que hubiera que mandar cartas documento. Y si hay que mandar cartas documento, entonces también hay que pagar el valor de la carta documento de Correo Argentino, que hoy en el sistema TAD es 17.800. Entonces, esos serían los dos costos para iniciar un MEPRE. Sí o sí, los 2.400. Y el otro se supone que casi nunca, pero es una posibilidad. Bien, luego de cada ¿Qué es el MEPRE, Cari? Porque dijiste, para iniciar un MEPRE lo diste por sentado, un MEPRE, dijiste. Sí, después lo voy a explicar, pero dije MEPRE, bueno. No voy a explicar acá detalles del MEPRE porque es como más interno para mediadores. Pero MEPRE y TAD funcionan en conjunto para promesa. Tienen que estar registrados en ambos casos, pero no lo tiene que hacer el usuario. El MEPRE que utilizamos los mediadores del Ministerio de Justicia de la Nación desde hace muchísimo tiempo. Justamente como Cari dijo, como no vas a entrar vos, lo digo brevemente. Es el sistema por el que quedan registrados todos los datos respecto a las mediaciones en general. Y por eso funciona TAD y MEPRE conjuntamente para salud, pero en realidad es de todas las mediaciones, de todos los mediadores del ámbito nacional. Pero para quien necesite una mediación, solo tiene que manejarse a través del TAD. Lo otro nos manejamos nosotros. Por eso dije que explicaras el MEPRE. Sí, claro. Gracias. Bien, entonces. No me pueden quedar 3 minutos. Sí. Bueno, entonces, grosamente, las materias y acá el ojo del abogado. Toda la documentación que se tenga y si hay que convocar al médico, los datos del médico, hay que agregarlas en este momento, porque esa documentación, una vez que uno envía todo eso, el Ministerio de Justicia es quien califica, dice, esto es MEPRE, esto está mal esto es promesa o esto está mal solicitado o esta entidad no corresponde. Si corresponde, sortea mediador y al sortear mediador le comunica al mediador y le da toda la documentación. Y acá hay una nota distintiva entre la mediación común y esta. Acá los mediadores contamos con información previa, necesarísima, para poder diseñar el procedimiento, para saber si necesitamos contactarnos previamente con las partes, porque necesitamos algún dato, para saber si es conveniente citar al Ministerio de Salud, que eso se solicita al Ministerio de Justicia y ellos hacen el enlace. Pero tenemos la posibilidad de diseñar y de conocer el mapa antes. Ahora,
nos informan, aceptamos, tenemos 48 horas hábiles para aceptar y para fijar audiencia. La audiencia la fijamos dentro de los 5 días hábiles siguientes, siempre hábiles administrativos, hábiles siguientes. Tiene que haber una antelación de 2 días hábiles siguientes. Los horarios administrativos son hasta las 4 de la tarde. Si cae después, empieza el plazo al siguiente día. La audiencia la podemos fijar no hasta las 4, sino hasta las 7 de la tarde. Modalidad presencial o virtual, la que queramos. ¿Cuántas? Todas las que sean necesarias, todas las que consideremos necesarias. Entre una audiencia y otra no puede haber más de 5 días. Es hasta 5 días. ¿Qué pasa si no van? Bueno, depende. Si no van por causa justificada, si no va quien requirió la mediación, se fija otra audiencia dentro de los 5 días. Si no va quien es convocado, quien es requerido a la mediación, quien la pidió por causa justificada, puede pedir una nueva, ¿sí? O cerrar. Si el requirente no va, o cerrar, puede. Injustificada o cerrar. Si el requirente no va y es injustificada, no puede decir, ay, no pude, tiene que iniciar otra vez el procedimiento, ¿sí? Si ambos están justificados, se fija una nueva audiencia. Si requerido está injustificado, el requirente puede decir, cerramos o quiero una nueva oportunidad y se vuelve a convocar. Bien. Les hablé de los costos. Bueno, en realidad Perdón, Cari, una cosita en cuanto a tema tiempos, que no lo escuché. El total del procedimiento son 30 días. Creo que lo dije al principio, pero si no lo dije, está bien que me lo remarques. Los costos se los esbocé. No te lo remarco, lo aclaro. Está bien. Los costos se los esbocé, pero ¿saben qué? Me gustaría centrarme más en lo que hace abogado y mediador en esta mediación, que tiene características tan particulares que nos refuerza todo el tiempo el tema de tener presente que las personas llegan vulneradas o heridas o padeciendo una situación y necesitan poder explicarlas, necesitan poder ser escuchadas, necesitan justificar cómo llegan a esa situación, qué ha venido pasando antes, si se comunicaron, si pidieron, si no les contestaron. Pero también quien va en nombre de la empresa o de la obra social también tiene una historia que contar. También puede decir, bueno, pero son los tiempos que manejamos, bueno, pero entre que pasó por tal oficina y tal otra y no fue mala voluntad y pasó esto, o puede decir, bueno, no sé, yo lo entiendo, yo vengo en representación de, pero no soy quien decide. Hay que darles un lugar a esos relatos, hay que legitimarlos, hay que empatizar, las personas se tienen que sentir entendidas, ambos en ese lugar, cada cual desde su lugar, sí. Sí, lo estoy haciendo rápido. Tenemos que legitimar para entender, para luego poder empezar a trabajar los intereses que necesitan, ¿sí? Tenemos que especialmente poder darle un lugar a la emoción, nombrarla, clarificarla y ayudar a las personas a que puedan evaluar tal vez opciones. Estoy haciendo como rapidísimo, les aseguro que estoy pensando qué comprimo, qué digo y qué no digo, pero me gustaría que pensáramos que acá especialmente, y vuelve a tener un rol el abogado acompañando a los clientes, cuando hay que explorar opciones, cuando hay que abrir el juego y salir de esa confrontación de quiero esto y yo no te lo puedo dar o no, o la empresa no lo da, no sé. ¿Qué otra posibilidad? Y si no es esto, ¿qué otra cosa podría ser? Lo que nosotros decimos hacer de agente de la realidad. ¿Y qué se podría hacer distinto de, o qué acercaría, o pensar en, este es el escenario de la conversación que tenemos acá, hay otro escenario afuera, analizar mínimamente es ayudarlos a razonar
¿qué pasaría si? ¿Cómo sería si? ¿Qué se está evaluando respecto de tiempos, costos, posibilidades? Pensar qué cosas son posibles tal vez en cuanto a la normativa interna de cada prestataria. Una vez evaluado lo posible, ¿qué tan aplicable o tan satisfactorio va a resultar eso para la persona que lo necesita? Entonces, ¿esto es posible? Sí. ¿Sirve? ¿Cuáles son las expectativas que tiene? Bueno, esos son todos trabajos en los cuales tenemos que poner especialmente énfasis los mediadores y mediadoras. Mínimamente, no es que para hacer magia a todos nos encantaría que se fueran todos felices y contentos, pero mínimamente para que todos se vayan habiendo podido clarificar una situación, que ya es avanzar, digamos, un casillero, para luego poder seguir una conversación o resolver de otro modo, pero teniendo un escenario claro. Ya está. Buenísimo. Ya está. Retomo, no, porque el tema mira, es que si tenemos... pasé de la A a la Z casi en 1 minuto y medio de lo que quería decir. Pero si tenemos preguntas no llegamos y a las 4 tenemos que terminar todas. Ya está, ya leí el moño. Lo que tomo de lo que planteabas vos, Cari, es cómo iniciamos, ¿no? Y cómo se fue dando a raíz de que cada una de nosotras fuimos interviniendo. Y es esto del compromiso, porque si bien es cierto lo que vos planteás, que tenemos que tener la mirada amplia y poder también escuchar y entender lo que un abogado o abogada de una empresa prestataria viene a decir, es cierto eso. También, mi experiencia como conciliadora de derecho del consumidor, donde las personas, todas, cualquiera de nosotras, estamos en una situación de vulnerabilidad, hay profesionales y profesionales. Profesionales que vienen, explican cuál es la situación y lo que pasa, y escuchan por lo menos, porque cuando un consumidor llega a una conciliación de consumo ya ha traspasado todas un montón de instancias y llega ahí porque ya no queda otra opción. Y creo, y yo hago el parangón, porque si bien considero que en verdad en salud quienes vengan van a estar en una situación de hipervulnerabilidad, casi con seguridad, diría. Hay que estar equilibrando todo el tiempo. Entonces es sin duda muy difícil, digamos, esto de poder mantener el equilibrio tratando de entender igual. Entonces, me parece que hay que darle la voz, pero siempre haciendo el foco de que la persona que está requiriendo el sistema, en realidad es al que más tenemos que escuchar, al que más tenemos que comprender y tratar que desde el otro lado podamos obtener una mirada empática, que quien venga por lo menos escuche qué es lo que esa persona necesita o el camino que transitó. Me parece que el énfasis está en quien requiere la mediación, sin lugar a dudas, por esta circunstancia. Pero hay que generar como un clima de... No digo que no, solo que ojo con el equilibrio, nada más. No, bueno, eso sí. Es lo que digo. Yo hablaba como que el desbalance está y uno tiene que poder nivelar justo para que se pueda dar un intercambio. No digo que estén en igualdad de posición, sí, y creo que hay que legitimar como sabemos hacer siempre. Sí, yo creo que igual ahí hay que hacer un gran trabajo en las empresas. Total. Porque en verdad tienen que pasar de la cultura del litigio a la cultura del diálogo. Y esa es la invitación de promesa. Y bueno, pero lo que pasa, sí, va más allá, ¿no? Pero, porque lo que pasa es que si las empresas en realidad, por eso arranqué diciendo, esto no es un tema jurídico, es un tema cultural. Y lo cierro de la misma manera, sostengo, no es un tema jurídico, es un tema cultural. Sí. Y las empresas lo que hacen es decir, bueno, no, el marco normativo es esto es todo lo que podemos hacer y no vamos a hacer más que esto. Es muy difícil que podamos avanzar. Por eso vuelvo, se trata de un trabajo conjunto, de un trabajo cultural profundo. Y les decía en el inicio que a mí me gusta y lo veo súper aplicable lo que sostiene Ledrach, que es un mediador que trabaja con conflictos complejos desde hace muchísimo tiempo, y él habla
justamente de la transformación del conflicto como un inicio de cambio constructivo. Y habla de 4 dimensiones, que a mí me encanta esto de cómo él lo plantea, y habla de una dimensión personal que sin duda debemos poder comprender, y acá yo hago el parangón y digo, el foco es el ser humano. Él habla de rehumanizar el conflicto. Y el foco, el énfasis tiene que estar en quién realmente está sufriendo el problema. Y por supuesto que todo el resto de los operadores debemos acompañar en la búsqueda de la solución, comprendiendo, entendiendo, pero el foco, la dimensión personal, tiene que estar en quien requiere voluntariamente la intervención del sistema promesa. Otra dimensión que plantea Lederach es la dimensión relacional, que sería la que Cari les estuvo diciendo, esto de qué vínculo se va generando entre las personas que están interviniendo. Otra dimensión es la estructural, que es todas las que le plantearon Silvana y Steffi. Digo, o sea, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos todo este marco normativo. ¿Qué pasa con todo este marco normativo? Entonces realmente nos interpela porque es complejo, porque no es tan simple, porque estamos ante una situación compleja que debemos poder abordar. Y la otra dimensión, que es no solo la que sostiene promesas, sino la que adhiero, pero con todas las letras, es la dimensión cultural. Y yo me atrevería a decir que esa es la primera de todas. Si nosotros seguimos pensando como abogados que el problema es jurídico y que el problema es la aplicación de la norma sí, la aplicación de la norma no, de nada va a servir tratar de pensar en algunas cuestiones o formas de generar esta, lo plantea promesa como una forma alternativa, para mí en realidad es una forma adecuada de la gestión de este conflicto en particular. Entonces, me parece que es eso, se trata de que todos los operadores que intervengamos tengamos, como Lederach nos plantea, un acompañamiento paciente, porque muchas veces vamos a creer que avanzamos 3 casilleros y a la próxima reunión retrocedimos, y porque también el estadio de las personas cambió, porque también esta dimensión relacional, la instrucción que le dieron a este operador que vino, que estuvo empático, que escuchó, que entendió en el mejor de los casos, esperemos que sí, que entendió fue la empresa, le dijo, no, mira, esto es así o nada, que también puede suceder, entonces que venga con una postura diferente y tengamos que volver a empezar. Bueno, eso es un acompañamiento paciente de los operadores, en este caso, vuelvo de promesa. Y este desafío a trabajar la complejidad. Trabajar la complejidad siempre nos va a ir ofreciendo nuevas oportunidades de gestión del conflicto. Y en este trabajo de la complejidad, claramente, y esto nosotros lo vemos mucho en mediaciones en general, en conciliaciones de derecho del consumidor, una vez que se transita este proceso, ya las otras dimensiones, alguna podrán haber cambiado como puede ser la estructural, pero sin duda la personal y la relacional ya no es lo mismo, para bien y para mal. O sea, el camino que se tiene que tratar de lograr en promesa es que las personas, por lo menos, si no se van con el problema solucionado, porque depende de un montón de variables, ese es el ideal y ojalá lo logren, depende de un montón de variables, sí se puedan ir como un poco más aliviados de esa carga inicial que trajeron. Y ese es un gran desafío que tenemos los operadores en general. Y cuando hablo de operadores en general, hablo de mediadores, hablo de abogados, hablo de representantes de empresas. Dejo fuera a quien requiere la mediación, porque el que requiere la mediación, yo no tengo más que ubicarme en su lugar y tratar de comprenderlo absolutamente con todas las letras. Pero me parece que esa es la manera. La transformación cultural constructiva la vamos a hacer desde el lugar del compromiso, aplicando todo lo que hemos estado hablando y tratamos de resumir brevemente. Bueno, esto es lo que quería decir, me fui metiendo así un montón y en definitiva no hablé un tema en particular, pero bueno, esa soy yo. Hay preguntas, ¿no? Aye, estás muteada.
pagos a los copagos, incumplimiento sería en ese caso de la obra social. Ahí lo que habría que ver, perdón, que Sí, dale, interrumpa, esto que resaltó Cari, que justo antes de que empiece la reunión lo charlaba con Rosario, atención con las leyes que quedaron incorporadas al nuevo artículo que se incorporó a la ley de mediación, que es la 23.660, la 23.661 y la de empresas de medicina prepaga. Los copagos tengo entendido que no están en las leyes que regulan las obras sociales, así que ojo ahí, porque ocurre lo mismo con PAMI, que ya hubo abogados que intentaron iniciar promesa y PAMI tiene un régimen que no está regido justamente por la 23.660 y 23.661, sino que tiene la ley 19.000 y pico, 19.032 me parece que es. Bueno. Así que ojo con eso. Eso es algo para anotar porque seguramente hay que trabajarlo y hay que hacerlo saber. A ver, por ejemplo, que esto que vos me decías por privado, que hayan intentado con PAMI, que PAMI haya quedado afuera, es una locura, porque en realidad es donde más se necesita, digamos, o sea, la persona mayor enferma es la que no tiene tiempo, sin duda. Quiero bueno, sí, dale. Que respecto de PAMI, en el TAD, cuando se despliegan las entidades que pueden ser, está PAMI, pero el ministerio la considera no incluida y cuando yo dije el Ministerio de Justicia califica esta nueva, no la deriva a promesa. Derivó uno por error, según el criterio de ellos y los demás no. Bueno, hay que analizarlo eso, porque en realidad es una obra social claramente regida por otra ley, con lo cual digo, si uno piensa la finalidad de promesa, no habría elemento alguno para que quede afuera, todo lo contrario. Tal vez sea justamente por el número de reclamos, tal vez sea un razonamiento de otra índole. Bueno, algo dijeron del cambio cultural, habría que empezar de la universidad, sí, hay muchos alumnos y alumnos hoy. Sí, así que empezamos desde la universidad, sin duda. Apostamos sí, a todos los alumnos. Totalmente. ¿Algo más allí de preguntas? ¿No? ¿Ahí alguien está levantando la mano? Ah, no. Podrían igual levantar la mano y lo hacemos ahora, no hay problema. Sí, no hace falta. Puede ser una opinión también, Esta del cambio cultural desde la universidad me encantó porque es a lo que nosotras venimos apostando desde un montón de tiempo. Bueno. Hola. Ahí está, alguien. Alguien quiere hablar. Sí. Hola, ¿cómo están? Es un placer de verdad escucharlas. A mí me nutre mucho porque si bien trabajo con estas condiciones, ¿verdad? Ampliamente, que son estas discapacidades y trastornos, a mí de verdad me nutre mucho escucharlas desde todo punto de vista, porque es algo que llevo prácticamente a cualquier otro lugar. Cuando me junto con los adultos mayores, ¿verdad? Porque he estado con los adultos mayores, con los niños, niñas, adolescentes, con estas discapacidades. Entonces, esto nos permite a nosotros abrir un campo, ¿verdad? A llevar a la comunidad, a la información, porque era lo que también tenía una duda sobre esa información. ¿Cómo llegaba a la comunidad? Bueno, por nosotros mismos que estamos, que caminamos el día a día, que estamos donde, en algunos lugares, en algunos ambientes. Y bueno, de verdad me fue un placer escucharlas a todos y las felicito. Muchas gracias. Gracias, Mirelis. Gracias, Mirelis. Te voy a decir algo. Nosotras en realidad, bueno, voy a hablar, digo nosotras, doy por sentado que todas no consulté, no estaba, sino tomarlo personal, pero en verdad, a ver, estamos absolutamente convencidas y hoy Steffi les decía, o sea, el derecho a la información. Y eso, el derecho a la información es en cualquier nivel. Hoy estamos hablando del tema salud. O sea, yo me dedico muchísimo a todo lo que tiene que ver con derechos de los consumidores y consumidoras, porque
todos somos consumidores y consumidoras y a todos nos vulneran los derechos, a todos. O sea, bueno, y cuando estamos en esa situación, aún siendo abogados, estamos en situación de vulnerabilidad, porque claramente, y la verdad es que yo particularmente vengo trabajando desde hace muchísimos años y con algunas de las chicas venimos ya compartiendo también, con Karina más y por ahí con las más jóvenes se fueron sumando después, pero es este trabajo en la comunidad. Así que esto es lo que no está chequeado con ellas, pero por eso te digo, si no, asumilo como personal, pero vos, por lo que decís, trabajás en distintos ámbitos, nos podés contactar y si se necesita, digamos, informar acerca de los derechos y cómo hacer y demás, contá con nosotras. Claro, puedo decir. Muchas gracias. Un abrazo grande a Karina. Iba a decir verdad, que bueno, sí. La reconocí, Mirelis, trabajé con ella, es muy comprometida, Mirelis. Gracias. Bueno, bienvenida. Al club. Bienvenida. En lo que podamos colaborar, contá con nosotras. ¿Alguien más? No. ¿Aye? Ay, sí. Okay. Bueno, gracias a vos, Aye. Y bueno, realmente un placer, como siempre. Lo pensamos mucho. Yo estoy muy contenta que se haya esta interacción, que se hayan mantenido casi 30 asistentes durante toda la jornada. Hubo en algún momento más. Y bueno, esperemos entre todos poder construir, como digo yo, aportar nuestro granito de arena para construir un mundo un poquito mejor, donde el otro sea importante, rehumanizarnos como tal. Así que, bueno, eso me parece que es lo que nos falta a nivel universal. Bueno, listo. Yo por mí ya estoy, no sé si alguna de las chicas quiere decir algo. Gracias. Bueno, gracias y nos seguimos encontrando. Que estén muy bien. Adiós.